estás, y lo gritaba una y otra vez, y cada vez que lo gritabas lo sentía en mi cuerpo, lo sentía en mi espina dorsal y en mis piernas y en la nuca, y quería acompañarla, pero al mismo tiempo sentía el contraste de lo que estaba ocurriendo, porque estábamos escuchando al mismo momento las bombas que estaban cayendo y que estaban aniquilando familias enteras. La tradición palestina, los palestinos son muy gregarios, viven todos juntos, las familias, el bisabuelo, la bisabuela, el tío segundo, la prima tercera, todo el mundo vive en un edificio. Y cuando en horas muy tempranas de la mañana cae un cohete israelí fabricado por Lockheed Martin en Estados Unidos y destruye un edificio completo, destruye familias completas, 20, 30, 40 personas, y algunos miembros de la familia tienen la suerte de salir con vida, a lamentar el haber perdido a todas las personas que conocían en el mundo, y a veces son niños, a veces son niñas. Lo que está ocurriendo en Gaza, y por eso es también importante el sentido de la conferencia que tenemos, del evento que tenemos hoy, que es de comunión, no es de odio. Lo que está ocurriendo en Palestina y en Israel es que los extremos durante décadas han colaborado para fortalecerse. Hamas y las otras milicias islamistas palestinas, por un lado, y Netanyahu y Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, o sea, la extrema derecha israelí, una derecha tan extrema que Netanyahu es más moderado que sus socios, que su ministro de seguridad y su ministro de finanzas y algunos. Imagínense qué tan extremos están, son fascistas. Pero si hay fascismo de un lado, hay fascismo del otro. Y durante 28 años, esos fascismos han colaborado para llevar a sus pueblos al extremo. En 1993 lo que parecía imposible ocurrió. Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, Shimon Peres firmaron los acuerdos de Oslo, que preveían la creación de dos estados, el estado judío y el estado musulmán. Desde mi punto de vista, los estados no deberían tener una confesión religiosa ni étnica, pero ese es el acuerdo al que ellos llegaron, había que respetar. Esos acuerdos preveían una ruta, al final de la cual en un corto plazo tenía que construirse el Estado palestino. Pero algunos no querían que hubiera un Estado palestino, no querían que hubiera convivencia, no querían la coexistencia. Y esos eran la extrema derecha israelí de un lado y la extrema derecha palestina, los fanáticos religiosos judíos y los fanáticos religiosos musulmanes. Y empezaron a colaborar. ¿Cómo colaboraron? 1993, acuerdos de Oslo. 1995, asesinan al primer ministro de Israel que quería llevar a cabo los acuerdos de Oslo, Yitzhak Rabin. Ese asesinato cometido por un joven, por un muchacho extremista, fanático religioso, judío, ni siquiera nació en Israel, nació en Estados Unidos, levantó una ola de solidaridad en Israel por mucha gente que decía: no vamos a permitir que el asesino se salga con la suya. Y el aliado de Rabin, que también había firmado los acuerdos de Oslo, iba cabalgando para las elecciones para ser ratificado como primer ministro en reemplazo del anterior. Y las elecciones eran en mayo del 96, pero 2 meses antes, en febrero y marzo, Hamas lanzó una ofensiva de bombazos. Mandaron a personas, a hombres con sus chalecos explosivos que se hicieron estallar adentro de autobuses.
Y mataban, esos son asesinatos indiscriminados. Mataban al que estaba con la paz, al que no, al que estaba con los palestinos y al que no. Hirieron a muchos, mutilaron a muchos, entre ellos muchos niños. Fueron varios de estos ataques y provocaron la reacción contraria. Si el asesinato del Rabin había provocado una ola de solidaridad, esta ola de bombazos provocó una ola de indignación que cambió las encuestas. Shimon Peres iba a ganar, iba así, sobre una ola para ganar, y al día de las elecciones, o sea, ellos dicen, nos fuimos a dormir con Peres y nos despertamos con Netanyahu. Jamás, la milicia islamista jamás le dio la victoria a Netanyahu, y le dio también, logró cumplir el sueño del joven asesino fanático extremista judío que asesinó a Yitzhak Rabin, que era descarrilar los acuerdos de Oslo. Y así ha sido la historia de esos 28 años. La colaboración incesante de los enemigos a muerte. Uno de los enemigos a muerte es Hamas, otro de los enemigos a muerte es Netanyahu y la derecha y la ultraderecha israelí. En ese momento parece que Netanyahu siempre pensó que él controlaba a Hamas, pero resultó que no. Y a final de cuentas vemos un fortalecimiento de Hamas y que Netanyahu está prolongando la guerra. Él tiene un interés personal en prolongar la guerra porque él sabe que el día que se acabe la guerra, ese día se acaba su carrera política y es muy probable que acabe en la cárcel. Se quiere prolongar esto y estamos por ver lo peor, porque Israel ha expulsado a la población de Palestina del norte y del centro de Gaza hacia el sur y ya anunció, ya dio la orden de evacuación del sur porque va a proseguir su ofensiva hacia allá. El sur es donde ya está 2 millones de personas apretadas en un espacio que es equivalente al de la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. Están toda la gente apretada ahí en condiciones terribles, en tiendas hechas con palitos y con plastiquitos, sin alimentos, sin agua, sin electricidad, sin combustible, sin servicios médicos, sin nada de lo elemental. ¿Y a dónde los van a correr? Egipto ya blindó su frontera para asegurarse de que no salga la gente para allá. Entonces, si hemos visto un genocidio, nos falta ver lo peor. Lo peor está por venir. ¿Cómo esta conferencia la quise titular, ahora que me invitaron, el camino hacia la paz? Porque esto no puede seguir. Netanyahu convenció a su pueblo de que no tenían que hacer concesiones porque su superioridad militar, de inteligencia tecnológica era tal que no había manera de que los palestinos le hicieran nada y por lo tanto, ¿por qué había que darles nada? Podían mantener el conflicto hasta el infinito sin que eso significara que ellos tenían que ceder nada. Y la sociedad israelí cometió el grave error de creerle ese cuento a Netanyahu y de olvidarse del conflicto. Dejaron de pensar, dijeron que los saldos de esto lo paguen los palestinos. ¿Nosotros qué? Si uno va a Tel Aviv es una ciudad súper agradable, no pasa nada, la gente es buena onda, siempre y cuando no se presenten. Pero básicamente se dedicaron a disfrutar su riqueza y a olvidarse de esto. Lo que pasó es que jamás les recordó que esto no puede ser así. Para los palestinos lo sufren más, Israel también lo sufre, y ya sucedió el 7 de octubre cuando les dieron el mayor golpe en su historia. La única manera de que haya una solución a esto es lograr el reencuentro de los sectores moderados entre la sociedad palestina y la sociedad israelí. Sectores moderados que han sido aislados por los extremos. Si hay sectores, hay líderes palestinos pro paz, en este momento no pueden hablar, no pueden decir nada, los aplastan. Y lo mismo pasa del otro lado. Una amiga mía, judía, israelí, que es parte del movimiento LGBT, muy cercana, tiene amigos, ha trabajado en Gaza, ha trabajado en Cisjordania, me dijo, es que la sanción social viene desde que no te van a dar trabajo, te van a hostigar en la escuela,
te van a gritar en la calle. Hay un periodista increíble que se llama Gideon Levy, judío israelí, y a él lo atacan en la calle. Pero también pasa en tus espacios más íntimos, pasa con tus amistades. Sahar Verdi me dijo, imagínate que en mi familia, mi abuela es la matriarca de la familia, y después del 7 de octubre me dijo, Sahar, tú eres amiga de nuestros enemigos, eres amiga de los que matan a nuestra gente. ¿Y qué le dices? ¿Cómo vas a decirle a tu abuela que está equivocada? La sanción social para la gente que busca por la paz, para la gente, es enorme. Y puede tener, pues también, por ejemplo, hay otro periodista israelí al que le hacen manifestaciones los extremistas judíos y avientan cohetes contra su ventana y hostigan a sus hijos, y se tuvo que ir de Israel en noviembre. Los sectores moderados, los sectores que buscan la paz, están aislados y están bajo el ataque de los ultras, de los extremistas, de los fanáticos que descarrilaron el proceso de paz de Oslo y que han conducido a este conflicto y a esta violencia. Y mientras más violencia haya, mientras prosiga el genocidio, obviamente la población palestina va a odiar más. ¿Cómo puedes evitarlo? O sea, ¿cómo puedes decirle a una persona que ha sufrido esto que la retribución está mal? Que matar civiles está mal. Pero también del otro lado sienten eso. El nivel de violencia que está desplegando Israel es en parte lo que sus líderes han decidido, pero en otra gran parte es lo que los soldados que están en el terreno están haciendo, porque ellos creen que tienen que vengar lo que les hicieron a las niñas y a los niños que asesinaron en los kibutzim el 7 de octubre. Hace unas semanas, Hamas anunció la muerte de un niño de 10 meses, de un bebé de 10 meses, que se llama Kefir, que habían secuestrado, y dijo Hamas, murió por un bombardeo israelí. ¿Sí? Para en primer lugar, ¿cómo se justifica? ¿Cómo puede haber seres humanos que justifiquen el secuestro de un niño, de un bebé de 10 meses para llevarlo a Gaza a servir como rehén? ¿Qué hacía ese bebé ahí? Es absolutamente injustificable. La persona que ya han llegado más personas, pero al principio conté que tuvimos un evento en la Casa de Refugio en noviembre, y llegó una persona a decirme que todas las personas, independientemente de lo que sean, que viven en Israel, son responsables y por lo tanto son sujetos de asesinato. Eso es un pensamiento genocidio. Tenemos que acabar con eso. Tenemos que sí denunciar el genocidio, sí exigirles a nuestros líderes en todo el mundo, a las personas que nos dirigen, que se opongan activamente al genocidio. Pero a toda la violencia, yo no estoy en desacuerdo, por ejemplo, en que jamás ataque a militares israelíes. Finalmente son combatientes, son personas que están en combate, pero los civiles, esas personas no están combatiendo. Tenemos que exigirles. Ya había reclamado que el gobierno de México había sido pues bastante tibio, nos sorprendió con esa iniciativa con Chile para llevar a Israel a la Corte Penal Internacional, a pesar de que Israel una y otra vez ha desconocido y desdeñado a la Corte Penal Internacional. Hubiera preferido que México apoyara la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, que es una corte que no solamente es mucho más importante que la Corte Penal, sino que además Israel sí está obligado a reconocer a esa corte, porque tanto la corte como Israel tienen origen en el mismo hecho, que es un genocidio. El Holocausto dio origen tanto a Israel como a la Corte Internacional de Justicia. Por eso es una paradoja que Israel se haya colocado en la posición de ser llevado a juicio ante esta corte.
Hubiera estado mejor apoyar la digna y magnífica e increíble postura de un país que yo creo que desde Mandela nunca había tenido esta posición de dignidad frente al mundo, sobre todo porque ha tenido malos líderes después de Mandela. Pero México podría haber seguido eso, escogió la ruta de la Corte Penal. Bueno, algo estamos haciendo, pero deberíamos hacer mucho más. Y deberíamos exigirle a la embajadora de Israel, Etna Kranz, que se ha dado el lujo de criticar a Andrés Manuel López Obrador por no ponerse totalmente del lado de Israel. Deberíamos decirle: señora, la puerta es muy ancha, regrésese a su casa, este país está por la paz. Y es muy importante que hoy este evento al que me invitaron, el cual agradezco mucho, es para reunir fondos. Lo que ustedes han recaudado o han donado es para Médicos Sin Fronteras, que está haciendo un trabajo fantástico. En internet está una entrevista que le hice a Pedro Serrano, que es un médico que conocí en Jenin, en la ciudad más asediada de Palestina, fuera de Gaza, y que quedó bastante afectado. Él ya había trabajado en Afganistán, en Irak, y dijo: eso es lo peor que he visto. Y eso que no era Gaza, era Jenin. Pero bueno, es grande, pero también hay que pensar, o sea, Médicos Sin Fronteras es grande y hay que apoyar ese trabajo, pero también hay que pensar en que el mismo día en que la Corte Internacional de Justicia le ordenó a Israel suspender los actos tendientes al genocidio y el discurso genocida, ese mismo día Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, y es particularmente vergonzoso lo de Alemania, autores de un genocidio y cómplices del siguiente. Ese día anunciaron, y otros países más chiquitos, anunciaron que cortan las donaciones que le entregan, que deberían entregarle a la Agencia Especial de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, sobre la base de pretextos y fabricaciones. Pretextos y fabricaciones. Que 12 de sus 30,000 empleados, 12 de 30,000, según Israel, trabajan para Hamas. No hay pruebas. Los análisis de varios, sobre todo de Sky News, que es la televisora de derechas privada británica, y también del Channel 4, hicieron análisis y no encontraron que las evidencias israelíes condujeran absolutamente nada. Es falso. Pero todavía, bueno, son 12 de 30,000. Y sobre eso cortan la mitad del presupuesto de esa agencia, ya no va a poder funcionar. Y es la principal sustento de la población palestina, no solamente en Gaza, también de los refugiados palestinos en Cisjordania, y en Líbano, y en Siria, y en Jordania. También hay que pensar en que hay que ayudar un poco, aunque realmente el nivel de lo que se requiere es tan grande. Bueno, vamos a poner nuestros granos de arena. No sé si ya vamos a pasar, si el tiempo da para preguntas o ya no. Podríamos dar unos 5 minutos de preguntas, ¿no? Bueno. Manitas. ¿Yo? Temoris, Médicos Sin Fronteras, ¿cómo hacen para ayudar, dada la gravedad de los ataques que están ocurriendo? Yo estoy en un grupo que está haciendo actividades a favor de Palestina, y siempre se están preguntando cuál es la manera segura de mandar recursos, y como que no se llega a una... Bueno, hay páginas, o sea, de hecho, tanto Médicos Sin Fronteras como la agencia de la ONU, UNRWA, tienen páginas específicamente para apoyar Palestina, o el trabajo que ellos hacen allá. Médicos Sin Fronteras incluso tuvo 2 médicas trabajando en Gaza, que hubo, o sea, no sé si, supongo que algunos de aquí leyeron, porque no había comunicación con ellas, mexicanas. Y ya salieron, pues todo el mundo sale de ahí muy mal. Pero tienen un gran trabajo, y yo lo he visto, porque siempre hay gente que de pronto llega a aventar difamación y suposiciones en lugar de ponerse a trabajar y hacer algo positivo. Médicos Sin Fronteras trabaja muy bien, Save the Children también, UNESCO, y sobre todo la UNRW. Y hay páginas, podemos compartirlas, no sé,
¿Chino? Perdón. Que aquí está. No sé si pudiéramos, te facilité unas páginas de donación para ellos, ¿no? Ajá. Algún día, igual compartirlas luego para que... Sí, las compartiremos en nuestras redes, donde estuvieron ustedes viéndonos. Yo creo que es lo que podemos hacer. Sí. Gracias. Manitas, ahí está. La situación de Orión Hernández sigue estando, porque había habido la historia de que había ciertos rehenes que salieron que dijeron que los trataron muy bien, que todo muy cool, pero Orión Hernández No se sabe nada de él, no sabemos si está vivo o no, ojalá que sí, inshallah. Pero no sabemos nada de él. Esta chica, Ilana Gritsevsky, mexicana también, fue parte de uno de los intercambios de rehenes. El gobierno de México dice que está en contacto con no sé quién, con Hamas. Yo no tengo idea de que eso esté pasando en realidad. Sí deberíamos, o sea, porque finalmente Orión, es más, fue ahí como de rebote. O sea, ni siquiera quería ir, o sea, no sé, como que de pronto se enteraron. Él es de Tepos, de Tepoztlán, y estaba muy metido en temas de música electrónica, entonces parece que andaba en Europa y de pronto se enteraron de que había este festival y la tragedia los persiguió. Sí, es que lo conozco a sus papás. Entonces, Y la posición en general de la gente que es cercana a Orión es la de alto al genocidio. Pero yo no veo que el gobierno de México tenga ningún avance, ni nada de lo que se ha dicho me hace pensar que sí tienen algún tipo de contacto. Pero los estarán, maltratándolos, porque los que salieron decían que nos trataron muy bien. Sí, hay varias versiones. Mira, cuando empezó las negociaciones para el intercambio de rehenes anterior, Hamas reveló una cosa muy fuerte, que es que no tenían el control de todos los rehenes. O sea, como varias milicias, además de Yihad Islámica, otros grupos también se llevaron gente, y en una situación de guerra como la que viven, o sea, pero de guerra, o sea, no de guerra, es peor que, o sea, es una brutalidad como lo que están viviendo. Jamás no podía garantizar que toda la gente que estaba pidiendo a Israel pudiera salir. No tenían el control, no sabían dónde estaban. Y en algún momento, Yihad Islámica, en alguna negociación que empezó a hacer Hamas, Yihad Islámica dijeron, nosotros también tenemos los nuestros, o sea, como que pidiendo un lugar en la mesa, ¿no? Para complicar más las cosas. Entonces, ¿en manos de quién estará Orión? ¿En qué túnel? ¿En qué zona de Gaza? Es imposible saber. Sí, claro, es que muchos han muerto. Muchos han sido asesinados por el propio Israel, y otros han muerto porque finalmente no hay comida, no hay agua, no hay luz, no hay combustible, o sea, lo que dice el foro de familiares de rehenes y desaparecidos israelí es que, a ver, o sea, Netanyahu dice, tenemos dos prioridades, ganar la guerra y el rescate de los rehenes. Y lo que dicen, no, espérame, o ganas la guerra o rescatas a los rehenes, porque ganar la guerra significa arrasar Gaza y matar a los rehenes. Y mientras sigan habiendo estas limitaciones para la entrada de ayuda humanitaria, pues la gente que está ahí es la que lo paga, y los rehenes no creo que tengan un trato especial. Yo creo que pues como tenemos la agenda, como les decía, yo creo que ya no hay para preguntas, pero me gustaría mucho que retomaras el balón nada más para cerrar de el camino de la paz, ¿no? O sea, nos estuvo hablando de estos dos extremos, y lo que más me queda a mí, si es así, es que si logramos, porque es lo que se trata aquí, ¿no? ¿Cómo le hacemos, aunque parece muy difícil, que se logre la paz? Y entonces que nada más volvieras a ese centro de que si los moderados, es lo que entendí, se vuelven a juntar, ahí puede ser, ¿no? Sí, bueno, publiqué algunos artículos en pie de página y en Milenio, que igual algunas personas aquí han leído, si no los voy a compartir en mis redes mañana, en donde entrevisté a personas que sufrieron la violencia de Hamas y que se reivindican
en la decisión de buscar la paz, porque entienden que ceder a lo otro es la continuación ad eternum de la violencia. Pero también es que no hay que, o sea, hay que recordar cosas. Por ejemplo, miren, los violentos, a las sociedades de la historia humana, les ha costado mucho trabajo poner en orden a los violentos. Y los violentos necesitan así, poquitito, que les dejemos la rienda para empezar a golpear, para empezar a atacar, para empezar a asesinar. Las religiones te dicen que no debes matar, pero también te dicen en qué momento se puede hacer una excepción, cuando matas por Dios. La ley de la patria te dice que no debes matar, pero si vas a matar por la patria, entonces se vale. Y así podemos irnos. Siempre se buscan pretextos para la violencia. Y lo peor es cuando los entregamos, cuando los damos. Tenemos que denunciar lo que está ocurriendo, pero siempre teniendo muchísimo cuidado de no ceder ante el discurso de odio y el discurso xenófobo, ante el antisemitismo, la xenofobia, la islamofobia, ante todos estos ejemplos de discurso de odio. Tenemos que hacer lo posible para contenerlo. Y tenemos que denunciar a los violentos. La violencia solamente conduce a círculos de violencia. Tenemos que oponernos a la violencia. Hay violencia de resistencia. No hay que confundir la violencia de resistencia con ir a secuestrar a un niño de 10 meses o ir a asesinar a personas civiles que no son combatientes. Ojalá que no se mataran entre combatientes, pero es finalmente su decisión. Y yo creo que hay que insistir en el discurso de la paz. Por eso me encanta el diseño de este evento, por eso me encantó que me invitaran y acepté participar, porque básicamente busca la comunión, busca el encuentro, y no busca condonar a asesinos. Si el poder lo tuviera jamás, exterminaría al pueblo israelí, a 7 millones de personas. Y eso no se puede hacer, no se puede reforzar a los otros. No es una resistencia, son asesinos. Y lo mismo, la gente, los que odian, los xenófobos, también buscan pretextos. Los que ya eran antisemitas dicen, ¿ves lo que está haciendo Israel? Claro, por eso los judíos tal. Los que ya eran islamófobos ya ven lo que hace Hamás. Ya es que lo traen en las venas los musulmanes. No, tenemos que combatir los discursos al mismo tiempo que denunciamos la violencia y la inacción de nuestros gobiernos y de la gente ante la violencia. Queridísimo Héctor Delfín, muchísimas gracias. También quiero agradecer a Walter Goma, a Lengua Lecta y sobre todo a ustedes que han ganado este espacio. Muchísimas gracias.